Sean bienvenidos a la clase de Liderazgo para la Comunidad 2. Esta es una clase muy importante, ya que todos los que van a estar presentes y pasando este curso son ya líderes en donde están, ¿no? Entonces vamos a poder ver el liderazgo de una manera muy amplia. Cómo es que el liderazgo puede impactar la sociedad, la cultura y, por supuesto, la iglesia, el mundo espiritual, el mundo natural. Los líderes que han marcado la historia, la forma de liderazgo que los ha llevado a estar hasta donde han llegado. Vamos a hacer un recorrido por la historia, vamos a ver también teoría y todo esto para ponerlo más adelante en práctica. Para todo eso vamos a tocar 4 puntos importantes en todo el desarrollo de la materia. Vamos a ver cómo es la formación de líderes comunitarios, vamos a ver también el desarrollo de líderes que están alrededor de nosotros, cómo se logra un liderazgo de éxito y también vamos a ver principios del creyente y la visión, ¿no? Que todo esto está fundamentado en la gran comisión que Dios nos ha dejado. Todos los que estamos pasando clases en este preciso momento de liderazgo para la comunidad 2, les aseguro que ya están llevando un tipo de liderazgo, ya sea en su casa, ya sea en la iglesia, en su trabajo o en algún ámbito. Todos tenemos la capacidad de liderar, pero no todos han logrado ser grandes líderes. ¿Y cuál es uno de los puntos importantes en la formación de los líderes comunitarios? Pues hoy vamos a tocar ese tema. El tema es la importancia de la fe en el liderazgo. Y el objetivo va a ser demostrar cómo, a través de valores, principios y creencias que tenemos, la fe puede ser de gran impacto en el liderazgo, ¿no? Vamos a estar tocando temas a partir de este libro. Vamos a estar viendo algo de César Vidal y Abraham Lincoln en su liderazgo. Hay puntos muy interesantes para desarrollar, pero para eso quiero que me acompañen primero al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, que dice la palabra: pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Quiero que nos quedemos con este versículo toda la clase que vamos a desarrollar. La meta, el objetivo y la preparación de un líder va a ser fundamental para que pueda tener éxito. Mayormente vamos a conocer líderes que han llegado a grandes victorias, a grandes cambios, que han causado un impacto, que han marcado la historia. Podemos ver ejemplos bíblicos como Moisés. El liderazgo de Moisés es impresionante, ¿no? Porque ha pasado todo un proceso para poder llegar a ser quien fue, el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, por la voluntad de Dios. El liderazgo de Moisés fue impactante, porque en el ámbito social que se vivía en ese tiempo, era una potencia mundial Egipto. Y nadie se hubiera imaginado que un pueblo como lo era el pueblo de Israel, esclavos que no estaban entrenados para la guerra, que no tenían armamento para poder rebelarse contra sus opresores, se ha liderado a través de este siervo de Dios, que fue llamado con ese propósito: ser el libertador del pueblo de Israel. Ese es un tipo de líder. Podemos estudiar su carácter y es impresionante cómo Dios trabajó en él, pero llegó a impactar la historia de todo un pueblo. El liderazgo del apóstol Pablo, él revolucionó el mundo espiritual. En su tiempo, Pablo pudo ser llamado el misionero de los misioneros. Y es interesante porque la preparación que él tuvo, y no solo eso, sino las raíces que él tuvo, sus padres, lo que le heredaron como nación, como por ejemplo su padre que era romano, su madre que era judía, ¿no? Todo ya estaba armado para que Pablo lograra tener este liderazgo a futuro, cuando Dios lo iba a llamar a su servicio. El liderazgo de Pablo no solo revolucionó
el mundo espiritual, sino la cultura de ese entonces. Y más aún si hablamos de una revolución integral a través de un líder grande en la historia que hemos tenido en la humanidad, es hablar del líder Jesús. Jesús fue un líder pionero en lo que es el liderazgo de éxito, porque su liderazgo tuvo sin duda alguna un éxito rotundo, aunque muchos quieran negarlo. Él impactó toda la historia hasta la actualidad. Impactó en la sociedad, impactó en la cultura, impactó en el mundo espiritual. Y esa clase de líder es al que nosotros vamos a apuntar ser. Tenemos no solamente ejemplos bíblicos que vamos a ver en esta clase, también hay ejemplos contemporáneos. Vamos a visitar un poco de la historia. Vamos a ver el liderazgo de Martin Luther King, que luchó por los derechos de su pueblo, cuando en el mundo había una situación tan crítica como era la discriminación hacia el pueblo que tenía la piel de color negra, ¿no? Martin Luther King fue un pionero líder que consiguió, a pesar, después de su muerte, hacer un cambio sociocultural en ese entonces. Vamos a ver también el liderazgo de Martín Lutero, otro tipo de liderazgo que revolucionó primero que nada el mundo espiritual, cambió la historia, puso un antes y un después de la Reforma Protestante, donde cambiaron las situaciones tanto culturales como religiosas y políticas, porque si vemos el contexto de lo que se vivió en el tiempo de Martín Lutero, la iglesia tenía un poder absoluto, incluso en el ámbito político y económico. Y cuando llega Martín Lutero, que será un líder muy diferente de lo que nosotros conocemos, llegó a causar un impacto tal que ha marcado la historia. Y por supuesto, vamos a ver el ejemplo contemporáneo del liderazgo de Abraham Lincoln, ¿no? Que cambió también en su sociedad, en su cultura y en el mundo espiritual. Vamos a ver los principios de todos estos hombres que han sido grandes líderes, y también ha habido mujeres, claro que sí, lo vamos a estar viendo en clases posteriores, la importancia del liderazgo también en la mujer. Sin embargo, algo fundamental de estos hombres, tanto de los ejemplos bíblicos como los ejemplos posteriores, hay un rasgo que los define, y es justamente su fe. Un ejemplo de Abraham Lincoln, la fe que él tenía, aseguran muchos de los testigos que vivieron en ese tiempo y fueron sus compañeros de trabajo, sus compañeros de milicia, y en este propósito, que la fe de Abraham Lincoln era una fe bíblica. Él consultaba y meditaba la palabra, ¿no? Otra de las características que tenía la fe de Abraham Lincoln es que él creía en un Dios personal. Así que para él la palabra no solamente eran escritos antiguos que él podía consultar para buscar sabiduría. No, para él realmente era tener una relación íntima con Dios donde él podía encontrar respuesta directa del Creador. Muchos comentan, y en la historia misma está escrita, que él se metía horas a su cuarto a meditar y a orar antes de tomar una decisión, ¿no? Él marcó la historia en Estados Unidos. Ha sido un líder que es conocido a nivel mundial. Muchas veces ni siquiera conocemos todos los nombres de los presidentes que hemos tenido en nuestros países. Sin embargo, el nombre de Abraham Lincoln trascendió por la historia, por las naciones, por la cultura y por la sociedad. ¿Y por qué fue esto? La base de su liderazgo ha sido su fe, sus valores cristianos, sus creencias en un Dios personal y todo el fundamento que él buscaba a través de la palabra. Se dice que él muchas veces entraba en oración no solamente para poder pedirle ayuda a Dios para alguna victoria, sino más aún para pedirle sabiduría. Recordemos el ejemplo del rey Salomón, cuando Dios se le presentó y le dijo que él podía pedir lo que quería. Salomón le dijo: dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y es un ejemplo
actual y contemporáneo de Abraham Lincoln. Fue un líder que trascendió la historia, impactó la sociedad, impactó la cultura, impactó el mundo espiritual, ya que después de su presidencia, la iglesia tuvo la oportunidad de llegar más allá de lo que ya estaba realizando, gracias a la abolición de la esclavitud por la cual Abraham Lincoln luchó. La iglesia llegó aún más lejos. Cuán importante va a ser la fe del líder, porque la fe del líder va a basarse en sus convicciones, creer en lo que él creía, por ejemplo, que lo que la Biblia decía es verdad, que existe un Dios personal al que nos podemos acercar, ¿no? Y que a través de Jesús como ejemplo de líder podemos hacer grandes cosas. Esta generación tiene que ser llamada para un liderazgo integral que logre impactar en toda la sociedad, como vamos a ver que estos hombres de Dios lo hicieron, tanto en la Biblia como en nuestra época contemporánea. Es tan importante la fe que también podemos hacer un contraste con líderes nefastos que hemos tenido en la historia, como Hitler, como Stalin, ¿no? Que han sido tremendos hombres que jalaron mucha gente porque eran líderes y mucha gente los seguía. Pero las consecuencias de estos líderes fueron muy destructivos para la humanidad. Y ahí podemos ver dónde estaban sus creencias, sus valores, sus cosmovisiones, que estaban muy apartadas de la verdad de la palabra de Dios. Entonces va a ser muy importante la fe en el corazón del líder. Espero que tengan muchas expectativas y toda la disposición de poder leer y estudiar todo lo que se nos viene en esta clase. Muchas gracias.